Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Verbum Domini. From all their distress, El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. glorify the Lord. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Look to him that you may be radiant. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. The Lord has eyes for the Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. when the just cry out. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. The Lord is El close. Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. one does not live on bread alone, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria a tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. this is a very important text for us to hear. Este es un texto muy importante para considerar durante este tiempo de Cuaresma, pues necesitamos tener este tipo de reflexión de nuestro Señor acerca de la oración. Este es un tiempo para la oración y el ayuno.
Y es un tiempo para que reflexionemos sobre nosotros mismos, para que nos arrepintamos del pecado y para que busquemos la santidad y la virtud. Y la oración, por seguro, es parte de ello. Esta sección, hay una sección larga en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, versículos 1 al 18, y donde vemos que el Señor enseña acerca de tres cosas, de tres tipos de actos de rectitud: dar limosnas, orar y hacer ayuno. Pero lo que es interesante, y esto solamente es parte, la sección más larga se trata de la oración. Es mucho más larga que la sección de la limosna y el ayuno. Es un poco más fácil de enseñar y menos complicada. Echemos un vistazo a la sección que tenemos aquí el día de hoy. Cuando recen, no usen muchas palabras como los paganos. Esta es una palabra, batalagista. Temo que la traducción de la Rey James a veces causa problemas para la gente porque dice, no hagan repetición vana. Y no se trata de repetición o de nada vano. Es una traducción muy interpretativa. Más bien, se trata de no balbuceen, no repitan cosas como si sus palabras o la multiplicidad de sus palabras vaya a obtener una audiencia para ustedes. Los paganos pensaban que iban a ser escuchados porque sus oraciones eran más largas, y ese no es el caso. Lo que es importante es que entendamos que nuestro tiempo de oración es parte de nuestra relación con Dios. Es una relación interpersonal y no es exactamente una relación pareja, porque como dice el Señor, vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Las palabras que utilicen en sus oraciones no están ahí para que ustedes lo puedan ayudar a Él a responder las oraciones, para que ustedes le den indicaciones al Señor. Es una verdadera tentación. Oh Señor, si haces esto, esto, o lo otro, todo saldrá bien. Y a menudo eso no es lo que sucede. No creo que sea buena idea, por lo menos a partir de mi experiencia. No creo que sea buena idea decirle a Dios cómo responder mis oraciones, ni decirle cuándo. Es posible que me gustaría hacerlo porque yo tengo mis propios planes, pero el Señor conoce nuestras necesidades. Sabe qué es lo que es mejor para nosotros, mejor de lo que nosotros sabemos incluso. Es parte de la naturaleza divina de Dios saberlo todo. De hecho, ustedes ven en Jeremías capítulo 17 cómo el Señor estudia la mente y el corazón, o más precisamente la mente y los riñones, es lo que dice el texto. Estudia a uno por dentro y se pensaba en el pasado que en los riñones es donde estaba la voluntad y el corazón era donde estaba la mente. Y el Señor sabe, muchas veces en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo sabe lo que otras personas están pensando antes que lo digan. Este es un aspecto de la divinidad de Dios que todos debemos recordar en nuestra oración. Y a menudo la forma en que yo lo expresaría es mis oraciones, incluso cuando digo, por ejemplo, cuando digo el rosario, estoy repitiendo versículos de las Escrituras muchas veces. No tanto para que al decir muchos rosarios el Señor entonces tenga que hacer lo que yo diga. Yo no tengo control. Es más bien la repetición para ayudarme a mí a
entender cuál es la voluntad del Señor, para conocer más su mente. Y a menudo, de hecho casi siempre, encuentro que la demora en la respuesta de Dios es porque Él está esperando que yo le dé el alcance. Yo tengo mucho que aprender acerca de su voluntad, acerca de lo que Él quiere. Y mi tiempo de oración es para aprender a escucharlo. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor que hagamos para que Él pueda cumplir nuestras necesidades en formas que no entendemos? Yo sé que eso es un poquito controversial. Hay una mujer en la red televisiva ABC que estaba criticando a nuestro vicepresidente por escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si siquiera ella tenga un título en psicología para llamarlo loco, pero cualquiera sea el caso, si el Señor habla, uno no está loco si uno escucha. Y de hecho, si el Señor está hablando, uno estaría loco si no escucha. Por lo menos si uno no está loco, por lo menos uno sería un necio. Esa es nuestra labor por delante, aprender a escuchar la voz del Señor. Ese es el fundamento de las Escrituras. Nuestra religión no es una religión de filosofía, aunque podemos utilizar la filosofía, es una gran herramienta. No es una religión mediante la cual inventemos todo tipo de ideas propias nuestras y explicamos a Dios. Eso es filosofía, pero esa no es nuestra fe. Nuestra fe es una fe en la que Dios toma la iniciativa de hablarnos. Él es el que buscó a los seres humanos. Moisés no estaba buscando al Señor, él estaba buscando ovejas. Y en la zarza ardiente el Señor lo encuentra a él. Los apóstoles estaban remendando sus redes, no estaban buscando al Mesías, estaban buscando pescar más peces aquella noche y el Señor los buscó. Esto es más el proceso. La oración depende de la iniciativa del Señor. Es fruto de la gracia del Señor y no de nuestros esfuerzos. Hacemos esfuerzo, pero en comparación a la iniciativa de Dios, en comparación a la actividad bondadosa de Dios, es una actividad pequeña de parte nuestra, una respuesta pequeña al llamado de Dios. Y por eso esa señora en la televisión y otros deben recordar que, como dice el Señor, como, como dice el Señor, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Así que cuando hay algo que contradice la palabra del Señor, hay que tener cuidado porque estamos buscando los problemas. Por ejemplo, si súbitamente decimos, sé que los 10 mandamientos dicen no matarás, pero la Corte Suprema dice que está bien, así que voy a hacerles caso a ellos. No es una buena idea. Mejor sigan la palabra de Dios. Cuando la Corte Suprema dice que tienen el derecho a expresarse mediante la pornografía, no creo que es buena idea. Mejor seguir la palabra de Dios y no caer en la lujuria, porque es lo mismo que caer en adulterio. Es lo mismo que Jesús dice. Así que si creen que Dios alguna vez va a hablar una palabra que va a contradecir lo que que Dios va a contradecir lo que ya he dicho antes, no. Más bien va a llamarnos a que salgamos de nosotros mismos, en lugar de simplemente que seamos libres, entre comillas. Y luego vemos que después de hablarnos, el Señor nos enseña la oración, el Padre Nuestro. Sé que hay una tentación en la sociedad que la gente dice, no quiero utilizar una fórmula para rezar, quiero ponerle mis propias palabras. Y lo entiendo, quieren ser sinceros. Pero hay otro aspecto de la sinceridad. Uno puede ser sinceramente ignorante. Le he enseñado a muchos alumnos durante los años, y muchos han sido sinceros
y totalmente ignorantes al mismo tiempo. Para eso van a la escuela, para acabar con su ignorancia. Por eso se permiten oraciones como la oración del Señor, el Padre Nuestro, que el Señor nos dio. Dios nos ha enseñado cómo rezarle a Dios, así como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo inspiró a David y a los otros escritores a que escribieran los salmos para enseñarnos a dirigir nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser combinación de sinceridad personal, que proviene verdaderamente de nuestros corazones y mentes, y expresarnos honestamente, pero también de dejar que nuestras mentes y corazones sean moldeados por las palabras de Dios. Y en esto vemos, por ejemplo, que Jesús nos enseña a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo. Este es un llamado a reconocer con quién estamos hablando. Esto no es norma en el judaísmo antiguo. El único rabí que yo conocí fue Yohanan Ben Zakkai, quien fue rabino 40 años antes del Señor, que él fue el único que yo sé que se dirigiera al Señor como Padre Nuestro. Así que si alguien tuvo influencia, seguramente Dios tuvo influencia sobre este rabino para inspirarlo a llamar a Dios Padre. Pero esta es una afirmación muy audaz. Más adelante veremos, después de Pascua, a San Juan capítulo 5, y veremos que nuestro Señor casi es arrestado por llamar a Dios Padre, lo cual significa que Él es igual a Dios. Es una afirmación muy audaz, pero también nos invita a nosotros a que tengamos esa misma relación. Y recuerden esta frase: Padre nuestro que estás en el cielo. Porque tenemos algunas personas, incluso dentro de la iglesia, y por seguro en alguna de las demás denominaciones, que quieren que dejemos de llamar a Dios Padre nuestro. Oh, están buscando problemas. Eso no es bueno. Entiendo que ellos se sienten incómodos y todo eso, pero Jesús nos enseñó en San Juan 17, Padre, dasle unidad por tu nombre. El nombre Padre nos mantiene unidos y enfocados en las verdades de Dios. Y más aún, vemos que San Pablo escribe en Romanos capítulo 8 que hemos recibido el Espíritu de la vida, que llama en nosotros Abba, Padre. En otras palabras, para que seamos capaces de llamarle Padre a Dios. Eso mismo es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está llamando Padre desde dentro de nosotros. Así que para que podamos hacer esa declaración de fe, es una declaración de fe y es un llamado a Dios como Padre nuestro. Y basados en esa fe, y es una lección muy importante, que nuestra fe es la base de nuestra oración. Y nuestra fe tiene que ser moldeada correctamente para que recemos bien. Pero luego pasamos a las 7 peticiones. La primera petición es: santificado es tu nombre. Esto es Yihadei Shemechen en hebreo y en arameo. Es casi igual, que lo que vemos ahí es que tu nombre sea santificado. Pero significa que tu nombre sea hecho santo. Y esta es el reconocimiento de que no utilizamos el nombre de Dios a la ligera, no utilizamos el nombre de Dios erradamente. Es un santo nombre. Y nuestro propio reconocimiento de la santidad de Dios Padre nos ayuda a santificarnos a nosotros mismos. Y eso es parte del propósito de esta petición. Y luego, venga a nosotros tu reino. Dios había predicado
arrepiéntanse, crean y arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero estamos rezando que venga. Queremos que Dios tenga su reino aquí. ¿Qué significa esto? Que Él es rey y que cumplimos su voluntad, lo cual nos lleva a la siguiente petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo, Dios, la voluntad de Dios es conocida a los ángeles y a los santos inmediatamente. E inmediatamente se cumple. No es como que, oh, tengo que hacerlo, tengo que ir a hablarle a María en la tierra, Dios. No se ponen a quejarse en el cielo, no se quejan. Hacen lo que Dios dice. Y así es como el Señor reza. Y la oración, ¿para quién es? Es para nosotros. Es para nosotros, para que nosotros estemos tan dispuestos a cumplir la voluntad del Padre como los ángeles y los santos en el cielo. Para eso es la oración. Y también la siguiente petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Noten que el Señor no dice, no nos enseñó a decir, danos suficiente pan como para el próximo año. ¿Qué tal para el próximo mes o la próxima semana? No. ¿Por qué? Porque dice de cada día. Porque quiere que estemos en una relación continua, mediante la cual constantemente busquemos la providencia de Dios. Que vayamos paso por paso, día a día, buscando esa providencia. Eso es difícil, por eso es. La siguiente es difícil. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos han ofendido. Muchos de nosotros queremos que los que nos ofenden reciban castigo, que se metan en problemas. Muchas personas quieren ver a los criminales castigados, no capacitarlos ni ayudarlos. No, quieren venganza. Las últimas palabras que tuve, que intercambié con mi abuela. Mi abuelo no es un buen tipo. Y ella me estaba enseñando su álbum de fotos y cada vez que había una foto de él, ella solía cerrar la página y no, unas palabras en polaco que no voy a repetir. Así que yo le dije, abuela, ¿quieres morir? Y ella me dijo, sí, seguro, tenía 94 años. Y estoy seguro, yo sé que ella ya estaba cerca, estaba preparándose. Le dije, entonces tienes que perdonar al abuelo. Y ella me decía, estás hablando locuras o algo muy parecido. Yo le decía, recuerda estas palabras aquí. Y le dije en polaco lo que el Señor dijo. Se lo repetí y me dijo, está bien, lo perdono. Es lo que yo llamaría un buen comienzo. No el producto terminado, pero un buen comienzo. Y la ayuda a prepararse para la muerte, lo cual ocurrió unos meses después. Y luego continuamos con la oración que dice, no los dejes caer en la tentación. Jesucristo fue tentado por el maligno. Después de su bautismo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado. ¿Por qué Dios los llevaría a la tentación? Un general que quiere ganar una guerra debe llevar a su ejército a la batalla. Y a veces tenemos que ir a la batalla en contra de las fuerzas del maligno. Y hay que permanecer firmes, con valentía. No es fácil. Y rezamos que no tengamos que hacer eso, pero si lo hacemos, hemos de ir. Y por eso es que él añade, sino líbranos del maligno. Cristo enfrentó a Satanás directamente y lo derrotó al hablar las palabras de Dios. Citó las Escrituras, Deuteronomio 3 veces para derrotar a Satanás en el desierto. Y tenemos que pedirle a Dios que nos libre del mal. Hay mucho mal alrededor nuestro. No podemos ser ingenuos. Hay mucho mal. Lo vemos hasta en las noticias y es mucho mal en muchos niveles, diferentes niveles. Y la derrota del mal, yo sé que Satanás mismo, la derrota de Satanás, eso es lo que pedimos. Sé que muchos están frustrados. Lo único que hacen, rezan por nosotros. Lo hacemos por los asesinatos de la semana pasada, del miércoles pasado. Pero sí, rezamos por ello, para que seamos lo suficientemente fuertes como para soportar el mal y para ser instrumentos de Dios para soportar el mal.
y así veremos lo que Dios hace para poner fin a este mal. Let us bring our prayers